Praxis DB. Buenos días, bienvenidos a un programa más de Praxis TV. Hoy nos encontramos con José María Hernández Lozada, doctor en filosofía, profesor de filosofía moral y política de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, ¿no? En Madrid, ¿no? ¿Cómo está, José María? Muy bien, muchas gracias por esta invitación y estoy muy contento de estar aquí con vosotros compartiendo este espacio. Muy bien. Bueno, José María nos ha acompañado, entre otras cosas, para dictar un curso corto denominado Tres discursos sobre la tolerancia. Al hablar de tolerancia nos viene el cuestionamiento, ¿no? ¿Por qué volver al concepto, a la idea de tolerancia en estos contextos actuales y por qué retoma importancia en la filosofía política? Pues la verdad es que es una pregunta muy pertinente porque si lo pensamos fríamente, la tolerancia parece más bien una palabra de otro tiempo, ¿no? Me recuerda un poco a una polémica que recientemente se suscitó en Colombia con una influencer que decía que ella era una persona muy abierta y muy progresiva porque ella tenía amigos homosexuales a los que toleraba, ¿no? Entonces, claro, de repente se suscitó como una especie de reacción general en las redes porque no es una forma muy apropiada de hablar, ¿no? Hoy en día, no decir que toleras a tus amigos homosexuales, ¿no? Más bien los tendrías que respetar, ¿no? Sería el respeto lo que estaría por encima de la tolerancia, ¿no? La tolerancia está más bien asociada pues, al soportar pacientemente, ¿no? A sufrir, ¿no? Y claro, nosotros no decimos que soportamos a nuestros amigos, ¿no? Sería como muy poco, bueno, amistoso, ¿no? Y por otra parte, claro, también si algo no está bien, pues ¿por qué tolerarlo, no? Por decirlo así de otra forma, si un amigo pues te habla muy golpeadamente, ¿no? Como decís vosotros aquí, o sea, de una manera pues maleducada, pues a lo mejor tiene que dejar de ser tu amigo, ¿no? A lo mejor no tienes que tolerarlo, ¿no? Entonces es verdad que el concepto de tolerancia a veces suscita muchas dudas con respecto a cuál es su aplicación, ¿no? Hoy en día hablamos mejor entendemos la tolerancia como el respeto a las opiniones, ¿no? Y a los derechos de otras personas que, bueno, que tienen valores distintos, que tienen modos de vida diferentes, pero es un poco la noción de respeto a la que de alguna manera ha ido sustituyendo, ¿no? El viejo concepto de tolerancia, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué volver a hablar de tolerancia y no hablar de respeto a los derechos humanos, ¿no? Eso sería, o de respeto a los derechos civiles, o a los derechos que están recogidos en las legislaciones, ¿no? La respuesta es que los derechos también entran en conflicto. Es decir, que los derechos muchas veces, como todos sabemos, pues no casan bien. Es decir, que hay los derechos, por ejemplo, a la libertad de expresión, pues a veces chocan con el derecho que tiene todo el mundo pues a mantener, digamos, que una identidad, su identidad, digamos, que sea respetada, ¿no? A no sentirse ofendido, ¿no? Entonces, bueno, podemos encontrar ahí que, bueno, en estos casos pues necesitamos un poco tratar de ver cómo gestionamos ese conflicto de derechos, ¿no? El derecho a la propiedad y el derecho, por ejemplo, a la preservación de bienes públicos, ¿no? Son derechos que pueden chocar, ¿no? Claramente. Entonces, vemos que en esos casos vemos donde efectivamente la tolerancia pues emerge nuevamente como una estrategia comunicativa que va más allá de las prácticas del derecho y que de alguna manera pues se entremezcla con ellas, ¿no? Y que sirve un poco para resolver problemas, pueden ser desde problemas, digamos, que básicos, ¿no? De la vida cotidiana a problemas más de configuración o de diseño de un orden constitucional para un país o de diseño de un orden internacional, ¿no? Y si lo pensamos en el plano de la filosofía política en concreto, ¿no? Y empezamos a contemplar, bueno, en el caso de América Latina, el ascenso de gobiernos con tendencias bastante intolerantes, incluso hacia formas de vida que condenan abiertamente, incluso expresiones que incluso van más allá de esa condena, expresiones racistas y demás. ¿Qué podríamos o cómo podríamos tratar de analizar o ver qué aportes daríamos de la filosofía política a la hora de enfrentarnos a estos discursos que también nos encontramos en España, ¿verdad? Abiertamente y bueno, en todo el mundo, ¿no? Sí.
Es cierto que, por ejemplo, aquí encontramos lo que podríamos llamar formas de intolerancia institucionalizada, ¿no? O sea, cuando de repente lo que antes eran manifestaciones que podían quedar, digamos, que en el ámbito de la esfera civil, esto, pues, que podríamos remitir o identificar con algunos grupos, ¿no?, radicales, y vemos que, bueno, pues que este tipo de manifestaciones, pues después aparecen, ¿no?, ya, digamos, que en el ámbito de la esfera institucional, pues nos da que pensar, ¿no? Nos lleva un poco a plantearnos efectivamente pues la efectividad, ¿no?, del discurso de la tolerancia en cuanto a la posibilidad o no de tolerar a los intolerantes, ¿no? Bueno, es un debate efectivamente que ha estado siempre presente, ¿no?, en el discurso en torno a la tolerancia. Quiere decir que desde sus mismos inicios modernos especialmente, ¿no?, la tolerancia ha tenido, digamos, que firmes detractores y firmes partidarios, ¿no? Y claro, los detractores pues un poco siempre ponen el acento en lo que podríamos llamar esa falsa tolerancia que presupone, por ejemplo, tolerar al intolerante, ¿no? Eso sería una falsa intolerancia, ¿no? O la falsa tolerancia que presupone, por ejemplo, renunciar a defender nuestros ideales, ¿no? Comulgar con todo lo tolerado, ¿no? Ese tipo de tolerancia bueno, que no saben, que se confunde a veces, ¿no?, con lo que podríamos llamar un relativismo cultural, ¿no?, un relativismo de valores, ¿no? Y este tipo de crítica a la tolerancia ha estado muy presente, ¿no? De hecho, en el pasado se hablaba mucho del tolerantismo, ¿no?, como una forma justamente de desprestigiar, ¿no?, la palabra tolerancia, ¿no? Y también, desde una perspectiva también, digamos, que transformadora, emancipadora, ¿no?, el hecho mismo de que pensemos en la tolerancia como una especie de acomodarse a lo que hay, ¿no?, también puede significar pues una cierta idea, transmitir una percepción de que lo que hacemos simplemente es afectar el statu quo y no queremos, digamos, que combatir las injusticias, ¿no? La presentación que tú planteas, ¿no?, con respecto, por ejemplo, a la emergencia de determinados populismos que hay en América Latina, que después hacen manifestaciones racistas y xenófobas, ¿no?, es un caso realmente novedoso, en el sentido porque esto no solía, digamos, que ocurrir, ¿no? Que fuera efectivamente que los intolerantes son los que, bueno, eso ha ocurrido en la historia, trágicamente, ¿no?, en la historia de Europa sobre todo, ¿no? Pero digamos que los últimos, después de la Segunda Guerra Mundial, para decirlo así rápidamente, pues no ocurrían estas cosas, ¿no? No teníamos, digamos, que este tipo de populismos, ¿no?, que nos recuerdan más bien a otras épocas, ¿no?, donde había un discurso intolerante desde las propias instituciones y poderes públicos, ¿no? Entonces esto es una novedad, ¿no? Y todos sabemos, cuando hago referencia a la Segunda Guerra Mundial, pues todos sabemos un poco a dónde me refiero, ¿no? Me refiero justamente pues a esa época, ¿no?, de los años previos a la Segunda Guerra Mundial, donde emergieron una serie de partidos, digamos, que intolerantes, ¿no?, totalitarios, ¿no?, que realmente fueron votados democráticamente, ¿no?, por decirlo así, y llegaron efectivamente a las instituciones, ¿no? Entonces ahí se da una de las paradojas efectivamente de la tolerancia, en el sentido de saber efectivamente si sirve o no, ¿no?, como discurso efectivamente filosófico para resolver este tipo de tensiones, pero al mismo tiempo quiero decir que hay que destacar que estos intolerantes llegan con todo derecho, o sea, llegan con el derecho, o sea, llegan con los votos, ¿no? Llegan efectivamente con la propia marcha, ¿no?, de las elecciones democráticas, y es lo que hace efectivamente que ellos lleguen al poder, ¿no? Claro, que nos lleva a una pregunta que también es como interesante ahí. ¿Por qué la gente termina votando el discurso intolerante? Que es como una paradoja. Si en algún momento pensábamos lo políticamente correcto, a pesar de que el candidato o el partido político, quien fuera a llegar al poder, podía tener estos vicios, no los hacía públicos y trataba de alguna manera engatusar a las personas, como ahora abiertamente, con un discurso abiertamente xenófobo, abiertamente racista, abiertamente homófobo, pensemos el caso de Bolsonaro en Brasil, ¿cómo consigue tantos votos? El tema de qué está pasando y qué sucede socialmente para que la gente termine dándole o poniendo en el poder personas con ese tipo de discursos.
Pues ahí es efectivamente donde tendríamos que mirar más a las estrategias de comunicación política. O sea, porque creo que efectivamente el gobierno, la democracia como gobierno de la opinión pública, depende en gran medida de qué opina, ¿no?, la gente, ¿no? Y evidentemente, como decía antes, la tolerancia es, en definitiva, es una estrategia de comunicación, ¿no?, que utiliza la filosofía para convertirse en filosofía pública, ¿no?, para hablar no solamente con los grandes maestros, ¿no?, o con los grandes estudiosos, sino también para hablar con la gente, ¿no? Y eso es lo que ha sido históricamente. El problema que tenemos en este momento es que la esfera pública está dominada por otro tipo de estrategias de comunicación que son a veces más del miedo, de la revancha, ¿no?, y que es lo que hace que efectivamente este tipo de partidos lleguen a situarse en posiciones de gobierno, ¿no? Y quizás desde ese punto de vista es claro, más claro que antes, que bueno, que hemos abandonado efectivamente desde posiciones, digamos que más democráticas, una estrategia de comunicación que sea lo suficientemente robusta como para prevenir que pasen estas cosas, ¿no? Y ahí el discurso de la tolerancia pues también ha tenido un papel histórico y podría tener también un papel en el futuro. Claro, vamos a hacer un pequeño corte y pronto volvemos con Praxis TV. Praxis TV. Buenos días, volvemos a Praxis TV y continuamos conversando con el doctor José María Hernández Lozada. José María, veníamos hablando, bueno, las personas, el motivo por votar por esto, que ahorita podríamos volver sobre estos casos concretos más adelante, pero también en algún momento mencionabas esto de tolerar a los intolerantes, que lo encontramos en Rawls, o mismo menciones a Marcuse, la tolerancia represiva, pero en el curso en concreto también pues hablas de 3 discursos en específico, ¿verdad? Bartolomé de las Casas, Locke, Stuart Mill, como autores que nos pueden empezar a abrir el panorama para después incorporar a estos otros. ¿Cómo podríamos referirnos? ¿Qué podríamos entonces, qué elementos están presentes en estos 3 autores que encuentras relevante para empezar a analizar el discurso de la tolerancia? Bueno, claro, es verdad que hay muchos autores que podrían estar en este curso. Primero porque la tolerancia, o sea, tiene una dimensión, digamos, que práctica y otra que es más, digamos, que filosófica, ¿no? Entonces hay una dimensión práctica que tiene que ver con, bueno, desde cuándo existe la tolerancia. Hay una parte, digamos, que de la tolerancia que es efectivamente, bueno, que tiene que ver un poco con la marcha, ¿no?, de muchas formas políticas, incluso premodernas, ¿no?, como los antiguos imperios, que bueno, que tenían estrategias de integración, de tolerancia, ¿no? Sin embargo, no había una teorización del tema de la tolerancia, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos o pensamos en el Imperio Romano, o pensamos en el Imperio Otomano, pensamos en el Imperio Español, por ejemplo, en América, pues bueno, tenemos efectivamente prácticas efectivamente de represión, pero también efectivamente principios efectivamente de tolerancia, de reconocimiento de determinadas diferencias culturales, ¿no? El Imperio Español era un imperio efectivamente que incluía distintos reinos, ¿no? Y no solamente en Europa, sino también que se trató de incorporar los territorios americanos como también como una nueva incorporación, ¿no?, al Imperio Español, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues bueno, pues también digamos que hereda un poco la perspectiva desde el punto de vista jurídico de lo que eran los grandes imperios, ¿no?, que utilizaban la tolerancia como una práctica, una forma de gestión, pero no había una teorización, por decirlo así, no había una teoría de la tolerancia, no había una filosofía de la tolerancia, ¿no? Esto se conecta más con la modernidad, ¿no? Y entonces es verdad que hay una serie de autores clásicos de referencia, como Locke, ¿no?, como Baudin, como Castelio, como por ejemplo Pierre Bayle, que son estos autores que, bueno, que en la primera modernidad europea pues empiezan a teorizar desde un punto de vista filosófico la cuestión de la tolerancia vinculada justamente al problema de la tolerancia entre las distintas religiones, ¿no? El principio de libertad de conciencia, el principio de libertad de culto, y estos un poco son como los primeros referentes, ¿no? Después viene una segunda parte
más vinculada a la ilustración, en la que hay autores como Lessing o como Voltaire, que también trabajan en torno al tema de la tolerancia, aunque los ilustrados son bastante desconfiados porque, como decíamos antes, son los primeros que empiezan a hacer esa asociación entre respeto a los derechos, ¿no?, antes que utilizar la palabra, o sea, que la palabra tolerancia como una especie de concesión graciosa, ¿no?, que hace el poder, ¿no? Porque cuando hay un poder que tolera, ese poder también podría no tolerar, ¿no?, como decía Mirabeau ante la Asamblea Nacional Francesa, ¿no?, en un discurso de 1789. Pero bueno, ahí sigue habiendo una continuidad que después tiene también su traspaso, ¿no?, al siglo XIX, con toda, digamos, que la consolidación del liberalismo como ideología y como cultura política, y que, bueno, tiene al final su representante más notorio en John Stuart Mill, ¿no?, y su obra sobre la libertad. Entonces, por eso, de los tres textos que yo, por ejemplo, tres corrientes o tres formas de entender la tolerancia que he elegido, hay una primera, efectivamente, que es la de Bartolomé Las Casas, que tiene que ver más con una idea de la tolerancia como una forma a veces de gestionar la diversidad, ¿no?, premoderna, ¿no?, que todavía está mejor dicho, en esa transición de lo antiguo a lo moderno, ¿no? Hay otra forma, que es hay otro discurso ya, la primera discurso mucho más filosófico, una propuesta más racional en torno al tema de la tolerancia, que es la de John Locke, ¿no?, o la generación, por decirlo así, de John Locke, ¿no?, en la que estarían otros autores junto a él, pero que John Locke representa esa generación, ¿no?, que ya se plantean teorizar, filosofar en torno a la tolerancia. Y hay una tercera discurso, que sería ya el de un liberalismo ya más consolidado, que ya parte efectivamente de una idea concreta del individuo, de una idea de celebración de la diversidad, de la importancia que tiene efectivamente para concebir, digamos, que el bienestar humano, ¿no?, en un orden, digamos, que democrático y de derecho, ¿no? Entonces, son tres discursos, por decirlo así, que cada uno aporta cosas distintas, ¿no?, pero que todo lo que aportan, pero todas son importantes, ¿no? O sea, y en los tres discursos hay elementos de tolerancia y elementos de intolerancia. Es decir, que tanto Las Casas es un intolerante en muchos aspectos, porque lo que quiere es atraer, digamos, que a los indios a la verdadera religión, a la religión cristiana. Hay elementos efectivamente también de tolerancia en Locke, porque quiere efectivamente que haya un acuerdo, un arreglo político entre las distintas religiones, ¿no?, que existen en ese momento en Inglaterra, en el siglo XVII. Él publica la carta en 1689, justamente el año previo había sido la revolución gloriosa, ¿no? Y entonces hay un contexto ahí efectivamente de arreglo, ¿no?, entre las distintas sectas, las corrientes religiosas, pero también hay elementos importantes de intolerancia, porque Locke no tolera a los ateos, ¿no?, considera que los ateos no deben de ser reconocidos, ¿no?, o integrados en esa forma política, ¿no?, que se trata de sana, que se trata de construir con ese arreglo político que supone la tolerancia, ¿no? Tampoco tolera efectivamente a los católicos, ¿no? O sea, quedan, digamos, que excluidos de alguna manera en su discurso, ¿no? Y después también tenemos, evidentemente, pues el caso de John Stuart Mill, que sí hay una celebración mucho más amplia. En principio hay un elemento mucho más generoso con respecto a la idea de la tolerancia, pero sin embargo también volvemos a ver cómo se recuperan esos elementos de integración de distintas culturas y esa distinción entre pueblos bárbaros y pueblos civilizados, ¿no?, que él se ve claramente en su texto, donde, bueno, pues hay determinados pueblos que no deben de ser tolerados porque están en una minoría de edad, ¿no?, lo cual nos conecta otra vez con aquella tensión que veíamos efectivamente en el discurso de Las Casas, ¿no?, donde se trata de integrar a unos individuos en un nuevo orden cristiano de la forma más tolerante posible, pero al mismo tiempo dejando muy claro que, bueno, que hay una superioridad cultural, ¿no?, de unos frente a otros, ¿no? Entonces, bueno, son discursos que tienen elementos de tolerancia y elementos de intolerancia, ¿no? Y cada uno tiene sus virtualidades, ¿no?, y sus creaciones, ¿no?, y también sus positivas y también sus defectos, ¿no? Claro, ahí solo interesante también contemplar el discurso de la tolerancia en torno a la creencia religiosa, a la relación.
religioso, que también es algo interesante encontrar en textos, yo creo que Marcus lo manifiesta, lo del mismo Stuart Mill, que incluso a veces no son muy amigos de las iglesias, ¿no? O sea, incluso en varios momentos se deja el manifiesto que el poder eclesial es intolerante y es opresivo, por lo tanto construyen su discurso de tolerancia como una reacción política a la opresión de cierto grupo de poder religioso, ¿no? que lo encontramos ahí. Pero también se vuelve interesante esta otra parte de ese discurso de intolerancia, que con el que Stuart Mill es bien claro cuando incluso cree que hay una legitimación del despotismo en diversos países bárbaros por no tener una capacidad racional completa. Pero hay un tema curioso en tanto este discurso sobre la tolerancia, que en el parámetro religioso nos vuelve a contemplar a nuestros contextos inmediatos, que vuelve a haber un tema de discusión entre agrupaciones religiosas que están aliándose al poder político, llegar al poder, y grupos que reaccionan también a esa otra forma, y se genera este conflicto de deslegitimar a ciertos grupos por su forma religiosa, pero como esos otros grupos también tienen un discurso sumamente intolerante hacia lo otro que no sea su creencia religiosa concreta. Claro. Esto es una cosa, por ejemplo, que Locke ve bastante bien, ¿no? Porque a Locke le interesa mucho, cuando empiezas a revisar la carta, al principio es lo que le interesa mucho es señalar, subrayar que hay que evitar un uso político de la religión, ¿no? Es una cosa que le parece completamente. Empieza un poco y ves que hereda un poco toda esa crítica, ¿no? de que se ha hecho antes de él, ¿no? A lo que es la persecución por motivos religiosos, ¿no? Entonces ahí ve efectivamente que lo que hay detrás de eso no es tanto realmente una búsqueda por la salvación, una lucha por la salvación de las almas, ¿no? Lo que hay más bien es una lucha de poder. No viene a decir, detrás de todo esto, detrás de estas luchas que hay, ¿no? De estas represiones, de estas persecuciones religiosas, no hay realmente un sincero interés porque la gente salve su alma, ¿no? Lo que hay es una lucha de poder, efectivamente, porque unos grupos se impongan sobre otros, ¿no? Entonces, pues hay que desactivar ese uso político, ¿no? de la religión, ¿no? que es lo que le interesa inicialmente, ¿no? Y después el resto de la carta lo que se dedica más bien es a tratar de explicar por qué, si hay que desactivar el uso político de la religión, lo que no hay que introducir de ninguna manera es un uso religioso de la política, o sea, utilizar efectivamente al magistrado, al poder civil, para hacer apoyar determinada fe, ¿no? Y esto es determinada manifestación religiosa o determinada iglesia, ¿no? Y eso es un poco el resto de la argumentación que él tiene, ¿no? Y ese es muy pertinente, porque es verdad que la política siempre vuelve otra vez a la política. Perdón, la religión siempre emerge de nuevo, ¿no? Es como aquella cosa que decía, cuando terminaba el último libro de Leviatán, ¿no? Que terminaba Thomas Hobbes diciendo que, bueno, cuando hablaba efectivamente del reino de las tinieblas, ¿no? Esa necesidad que tenemos de quitarnos todas estas cosas y tal, disfuncionales, ¿no? Que trae la religión al ámbito de la política, ¿no? Y decía, bueno, ahora que hemos conseguido expulsar por la puerta, ¿no? Toda esta superstición, ¿no? Todas estas tinieblas, a ver si se nos va a colar después por la ventana, ¿no? Entonces, y pensaba justamente pues, en estos jesuitas que iban por ahí haciendo misiones, ¿no? Pues a China, a América, ¿no? Entonces, a ver si esto va a volver la religión va a volver otra vez a la política y tal, de la manera esto más inesperada. Y ya está ocurriendo, o sea, la religión vuelve otra vez a la política, siempre ha vuelto, ¿no? Siempre vuelve otra vez porque por ese uso efectivamente político de la religión a la que se refería Locke, porque al final la religión muchas veces esconde intereses intereses más, digamos, que mundanos, ¿no? Más de poder, ¿no? que realmente intereses por cuestiones puramente teológicas o sinceramente religiosas, como diría Locke, ¿no? O sea, esto de que efectivamente pues, que todo el mundo debe tener una identidad
porque Locke era un sincero creyente, ¿no? Entonces sí, él pensaba que era muy importante que la gente se preocupase por la salvación de su alma, ¿no? Pero no le gustaba nada que las iglesias tuvieran esa presencia, ¿no?, en el ámbito de la esfera pública y mucho menos en el ámbito de la perspectiva que debe tener el legislador, el magistrado. Claro. Vamos a hacer un nuevo corte, volvemos ya al último bloque para poder conversar un poco sobre contextos actuales y que podamos ver precisamente actuando este discurso de tolerancia. Ya regresamos con Praxis TV. Praxis TV. Ok, regresamos a Praxis TV. Continuamos conversando con el doctor José María Hernández Lozada sobre este tema de la tolerancia. José María, bien mencionamos en el primer bloque un poco el caso político en Brasil y demás. Ahora terminábamos un poco hablando de nuevo de este emerger de la religión de nuevo en la política. Pero, ¿qué otros elementos, qué otros casos concretos podríamos empezar a abordar, conversar actualmente el tema de la multiculturalidad, por ejemplo, en que es necesario volver a este tipo de discursos? Sí, quizás uno de los debates que ha vuelto a suscitar la actualidad del discurso filosófico en torno a la tolerancia sea justamente eso que se ha llamado políticas del multiculturalismo, ¿no?, que es algo que emergieron pues en los años 90, ¿no?, al hilo de aquella primera formulación que hizo Charles Taylor en ese libro que se llamaba Multiculturalismo y la política de la diferencia, ¿no? Y ha vuelto a poner un poco sobre la palestra, ¿no?, la existencia de grupos con identidades de carácter religioso o de carácter étnico o de carácter sexual, ¿no?, que reclaman, digamos, que algún tipo de reconocimiento y por lo tanto de tratamiento específico, ¿no?, lo que se llamaría, digamos, que algún tipo de, o bien de acción afirmativa, ¿no?, con respecto a sus grupos, ¿no?, que sería una forma de tolerancia positiva, ¿no?, no simplemente tolerarlos, que hagan lo que quieran, ¿no?, y que cada uno haga de su vida lo que quiera, sino también que existan políticas activas, ¿no?, políticas de tolerancia positiva que permitan a estos grupos mantener sus identidades y poder efectivamente poder estar en pie de igualdad en la esfera pública con otros grupos con los cuales, por ejemplo, pues tienen diferencias desde este punto de vista histórico, ¿no?, de situaciones de marginación, ¿no?, que habría que reparar, ¿no? Entonces yo creo que sí, que el discurso del multiculturalismo ha vuelto a replantear un poco esta cuestión, ¿no? Y es verdad que bueno, pues hay autores, uno de los autores que ha trabajado esto con mayor intensidad, desde una perspectiva de defensa de la tolerancia, para entender efectivamente cómo se pueden integrar estos grupos, ¿no? Ha sido otro canadiense que se llama Will Kimbrick, ¿no? El problema, una vez más, es efectivamente pues hasta qué punto, bueno, pues la tolerancia es la estrategia adecuada, ¿no? La tolerancia podemos entenderla como una estrategia de comunicación para plantear un debate, o podemos entenderla efectivamente como una solución. No, a lo mejor no es la solución, pero sí puede ser una estrategia de comunicativa lo suficientemente interesante como para poder buscar la solución, ¿no? Y yo creo que el caso de Kimbrick lo demuestra bastante claramente, ¿no? Porque es obvio que se han hecho muchas críticas al multiculturalismo desde el punto de vista de que, bueno, pues de alguna manera no respeta ese principio de igualdad, ¿no?, que tiene la democracia, ¿no? La democracia se ha caracterizado siempre por tratar de construir un espacio en el que todos los ciudadanos puedan acceder por igual y que todos sean tratados con la misma libertad y con la misma igualdad, ¿no? Y el problema de buscar, digamos, que lo que él llama formas de ciudadanía diferenciadas, ¿no?, pues genera un poco la duda de si esto es una forma más bien de discriminación que de igualación, ¿no? O sea, si realmente puede ser la solución la tolerancia, ¿no? Por lo tanto, cualquier política efectivamente que se establezca, ¿no?, desde el punto de vista del multiculturalismo, como el propio Kimbrick plantea en todos sus trabajos, tiene que ser compatible con esos principios de igualdad democrática, ¿no? Y obviamente, pues, reconocer, por ejemplo, que hay una serie de grupos que por razones históricas han estado discriminados,
bueno, desde el punto de vista de la igualdad democrática, la tolerancia también puede ser un mecanismo para, digamos, que reintegrar a estos grupos dentro de esa, digamos, que de esa marcha, ¿no? De lo que podría ser una esfera pública común y una democracia efectivamente compartida, ¿no? Dentro de esas críticas que pueden haber a la noción del multiculturalismo, encontramos las posturas de la interculturalidad, ¿no? Por ejemplo, una autora boliviana, Silvia Rivera Cusicanqui, decía que el multiculturalismo era la herramienta preferida de los estados para generar un espejismo de integración de esa diversidad cultural dentro de su territorio, pero que al fin y al cabo ese reconocimiento de su existencia no venía acompañado de realmente un respeto a estas formas de vida, sino de un discurso de forma de imposición igualatoria en otros campos. ¿Qué podemos ver, verdad, en esta crítica que se hace de una vertiente intercultural que dice que hay que superar el discurso de multiculturalismo para llegar a este otro punto donde se incluya no solo el reconocimiento de esa existencia de formas de vida distintas o de cosmovisiones diferentes, sino que realmente se pueda participar en una integración real? Sí. Sí. Es cierto que, vamos a ver, ese esquema, por ejemplo, de crítica al multiculturalismo reproduce, si te das cuenta, el mismo esquema de crítica a la tolerancia que tenía Herbert Marcuse en ese famoso ensayo sobre la tolerancia represiva. O sea, lo mismo que planteaba Herbert Marcuse con respecto a la tolerancia liberal, en el sentido, cuando escribió este ensayo en el año 68, es el mismo esquema de argumentación. O sea, lo que pasa es que el liberalismo lo que te ofrece es una supuesta apariencia de pluralidad, pero lo que hace con eso es adormecer, digamos, que el carácter transformador que puedan tener los distintos movimientos sociales o las distintas culturas, ¿no? Entonces el multiculturalismo parecería una especie de tolerancia donde al final todo es igual, que nada se valora, ¿no? Entonces todo acaba, digamos, que desvalorado, ¿no? Desvalorizado por esa especie de tolerancia generalizada, ¿no? Entonces ahí como digo, hay una continuidad, ¿no?, en el esquema argumentativo, ¿no?, que vemos efectivamente en autores que han vuelto a criticar el multiculturalismo desde posiciones interculturales, como dices tú, ¿no? Entre los cuales, bueno, pues hay autores como Wendy Brown, por ejemplo, o como Zizek, ¿no?, también, y que, bueno, que efectivamente reproducen ese mismo esquema, ¿no?, ese mismo esquema de Marcuse, ¿no? El problema es que, como decía antes, la tolerancia, no como la panacea, no como una solución, sino como una estrategia de comunicación, tiene una virtud que no debemos despreciar, ¿no? Y quiero volver ahora un poco a la cuestión de las casas, por ejemplo. Yo decía antes que las casas eran un ejemplo de intolerancia con respecto, pues, a musulmanes, con respecto, por ejemplo, pues, a protestantes, ¿no? Con respecto al proyecto mismo, efectivamente, de integración, ¿no?, de tratar de atraer a unos pueblos que no son cristianos al cristianismo, ¿no? Pero sin embargo, las casas utiliza para convencer a la opinión pública europea una estrategia de comunicación que es ese famoso texto que es la brevísima relación de la destrucción de las Indias, donde lo que hace las casas es tratar de remover las conciencias, ¿no?, de plantear un debate, ¿no?, de mostrar efectivamente la inversión que se produce entre el civilizado y el bárbaro, ¿no? Que ahí, en el caso americano, el civilizado es el indio y el bárbaro es el europeo, ¿no? Entonces, ese tipo de estrategia comunicativa lo que hace es plantear una cuestión que hasta entonces no se había visto, ¿no? Entonces, yo creo que la tolerancia tiene la virtud, y el multiculturalismo tiene la virtud de ayudarnos a ver problemas que de otra manera no veríamos, ¿no? Y, por supuesto, las soluciones que encontremos para la acomodación de esos problemas, pues claro, tendrán que estar, digamos que, integrados, ¿no?, o armonizados con otros valores, ¿no?, que tenemos efectivamente en nuestra cultura democrática, además de la tolerancia, ¿no? Y eso es importante, porque si no, no podríamos aceptarlos como una solución. Pero creo que es importante que cuando se deslegitima o se desprecia el discurso del multiculturalismo o el discurso de la tolerancia, se pierde de vista justamente la aportación que hace este discurso para poner el foco sobre problemas que antes no se habían visto, ¿no?, o que se estaban realmente tratando de obviar o de ocultar, ¿no? Ok, entonces podríamos básicamente que entender, con esto ir cerrando,
que nos da un punto inicial para empezar a elaborar, ¿verdad? Esta noción de multiculturalismo, de tolerancia, sin entenderlo como la pomada canaria, decimos acá, ¿no? Como la gran receta. Exactamente, como o el bálsamo de Fierabrás, que decimos nosotros, Sí. que es una referencia cervantina, ¿no? Evidentemente, la tolerancia no es la solución mágica, pero tampoco lo es el derecho. El derecho efectivamente está constantemente en conflicto. O sea, hay derechos, como decíamos antes, que entran en conflicto unos derechos con otros, ¿no? La tolerancia es más bien una estrategia de comunicación en la esfera pública que nos sirve para presentar problemas ante los ojos que antes no veíamos, ¿no? Y en ese sentido sigue teniendo un valor fundamental para una democracia. Perfecto. José María, muchas gracias. Ha sido un gusto. Esto fue Praxis TV. Nos vemos en la próxima. Praxis TV.